Bienvenidos a un nuevo video de su canal República de Clio. En esta ocasión hablaremos de la histórica discriminación que la sociedad mexicana ha manifestado desde hace muchísimos años hacia los indígenas, hacia esos grupos habitantes originarios de este territorio que hoy ocupamos todos los mexicanos. Desde la época de la conquista, durante la época colonial, a lo largo del siglo XIX y durante prácticamente todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI, la manera en la cual una parte de la sociedad se ha relacionado con los indígenas ha sido a partir del desprecio y el desdén, a partir de verlos como grupos inferiores que deben ser sometidos y controlados, no solamente por el Estado, sino también por amplios sectores de la población. Las referencias a esto que estoy mencionando son muchísimas. A lo largo del siglo XIX, las referencias que se hacían con relación a los grupos indígenas daban cuenta de este desprecio a estos grupos. Se referían a ellos como traicioneros, borrachos, faltos de inventiva, incapaces de sacar adelante no solamente al país, sino a sus propias comunidades. Incluso se llegaba a decir que si en México, en lugar de existir tantos indígenas, hubiesen más europeos, hubiésemos sido un país más avanzado, más rico y con mayor progreso. Esto fue durante el siglo XIX, pero también a inicios del siglo XX, desde el gabinete del presidente Porfirio Díaz, las voces que se manifestaban en contra de estos grupos indígenas seguían sonando de manera contundente a lo largo de todo nuestro país. Hoy 62 grupos indígenas habitan el territorio nacional, llegando a una población de casi 16 millones de habitantes. 871 municipios de los prácticamente 2.500 que tiene nuestro país se asumen como municipios indígenas. La presencia indígena hoy y ayer ha sido fundamental para construir la nación que hoy tenemos. Es parte esencial de la historia misma de todos los mexicanos. Sin embargo, en pleno siglo XXI continuamos escuchando las declaraciones, las manifestaciones en contra de estos grupos de mexicanos. Declaraciones que lo único que nos muestran son los altos niveles de racismo y de discriminación que aún persisten en nuestro país. Lo más grave de todo ello es que no solamente los escuchamos de la sociedad civil, sino las descalificaciones de los grupos indígenas vienen de los mismos espacios de gobierno, desde esos espacios donde se debería de fortalecer la ciudadanía y bajo ninguna circunstancia menospreciar a ningún grupo social de la República Mexicana. El último caso es el del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, quien asistiendo a una reunión paradójicamente sobre elecciones sin discriminación, escuchó la voz de algunos indígenas que manifestaron algunas inquietudes sobre el proceso electoral de las próximas semanas. Días después, en una llamada hecha al secretario del mismo INE, Lorenzo Córdoba se mofaba de las declaraciones hechas por Hipólito Arriaga Pote, uno de los representantes de los grupos indígenas del centro de la República. Ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas, cabrón. Eso, carajo. No mames, cabrón. No, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de veras, unas crónicas marcianas desde el INE, cabrón. Sí. No, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que es, a ver, güey, había no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Un güey que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Y yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, cabrón, o sea, no mames, no, faltó decir, que le faltó decir, yo, gran jefe, toro centavo, líder, gran nación chichimeca, no mames, cabrón, no, está de pánico, cabrón, no mames, no, pero o acabamos muy divertidos o acabamos el psiquiatra de aquí, cabrón, ¿eh? Sus dichos, desde luego, son discriminatorios y son racistas. Y no como dice el consejero presidente. Me referí
de manera desafortunada y poco respetuosa hacia uno de los interlocutores de aquella reunión. Me parece que son lamentables estas declaraciones. Si bien es cierto que fueron obtenidas bajo el espionaje telefónico, que es ilegal en nuestro país, y que de esa manera también, de forma ilegal, fueron filtradas a la prensa, me parece que eso es un asunto. Y otro independiente a él es la manera en la cual el funcionario se refiere a un grupo de indígenas del país. Los dichos de Lorenzo Córdoba vienen a recordarnos los niveles tan altos de discriminación que aún continúan existiendo en nuestro país. Si por un momento pensamos que México comenzaba a transitar hacia mejores rumbos y por mejores veredas en términos democráticos, lo dicho por el presidente del INE, pues nos viene a recordar que aún nos falta mucho camino por andar. Desde luego, la forma en la que se refiere Lorenzo Córdoba a los indígenas también muestra que en México continuamos exaltando al indígena muerto y humillando y mandando al rincón de la historia al indígena vivo. Ese indígena que históricamente muchísimos grupos del país han considerado que es el lastre que evita que México llegue a donde debería estar. Me parece que el verdadero lastre de nuestro país hasta el día de hoy ha sido nuestra clase política, que no ha hecho otra cosa que apoyar los sistemáticos e históricos saqueos de las riquezas que provienen de los territorios indígenas de nuestro país. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video de República de Clio. Mientras tanto, sígueme en mis redes sociales. Tengo Instagram, Twitter y Facebook. Soy Lalo y te recuerdo que el principal reto de nuestra incipiente democracia es construir una sociedad sin discriminación.